Hola, soy Uber López, asociado del estudio Bullard Falla Escurra Más. Este sábado 20 de junio al mediodía se realizará el streaming Arbitrarte. En este espacio comentaremos y conversaremos acerca de la representación pictórica de árbitros y jueces a lo largo de la historia. En esta oportunidad, Enfoque Derecho me ha pedido responder algunas preguntas que serán un adelanto de lo que discutiremos en el streaming el día sábado. Responder esta pregunta de forma general es muy complicada. Para entender la imagen y la reputación que se tienen sobre árbitros y jueces, es imprescindible conocer el contexto, el momento y el lugar en el cual se desempeñaron. Una forma de hacerlo es volviendo a las fuentes en las cuales fueron representadas. Por ejemplo, las pinturas. En la época antigua, en la antigua Roma, existen varios cántaros y vasijas que representan una situación particular, los juicios de Paris. Este mito cuenta cómo los dioses convocaron a Paris, que era un príncipe pastor, a dirimir una controversia. En otras palabras, a actuar como un árbitro. Puntualmente a decidir quién era la diosa más hermosa. Si lo era Afrodita, si lo era Artemisa o si lo era Hera. Al final, todos creían que al ser un pastor que tenía fama de imparcial y de justo, Paris iba a decidir objetivamente. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Paris nombró a Afrodita como la diosa más hermosa, pero solo porque ella le ofreció entregarle a la mujer más bella en la tierra a cambio, Helena de Troya. Ya todos sabemos qué pasó después de que él raptó a Helena de Troya. Sin embargo, a efectos de conocer cuál era la imagen de un árbitro, este mito es muy revelador, porque nos muestra que ningún hombre es infalible. Incluso la persona que consideramos que puede ser la más imparcial y justa del mundo puede verse tentada al final a decidir en base a intereses personales. Más adelante en la historia también existen otros ejemplos. Un cuadro muy interesante es el de Paulo III resolviendo la controversia entre Francisco I de Francia y Carlos V de Alemania. En este cuadro se representa a Paulo III como un hombre viejo, un hombre de largas barbas, símbolo de sabiduría, un hombre que en la pintura parece ser un poco más de un santo. Esta imagen de sacralidad que se plasma en esta pintura es muy típica de la que tenían los jueces y árbitros, sacerdotes u obispos en la época medieval. Y es que incluso en algunas partes de Europa occidental, cuando el laudo era emitido por un obispo o un sacerdote, este ya no tenía que ser confirmado ni revisado por un juez, porque se otorgaba a la decisión la misma calidad que se le otorgaba a quien decidía, el de ser santa, el de ser sacro, que ningún hombre común podría revisar. Más adelante en la historia, en épocas de repente un poco más cercanas, la crítica y la representación de los árbitros y jueces se vuelve muchísimo más ácida. Un ejemplo de ello es la pintura La jurisprudencia de Gustav Klimt. A inicios del siglo XX se le encarga a Gustav Klimt pintar una serie de murales en la Universidad de Viena. Uno de ellos era el alusivo a la jurisprudencia. Cuando se le hace este encargo al pintor, todos creyeron de que iba a mostrar y representar el gran desarrollo que había tenido las leyes en la época. Sin embargo, en la práctica ocurrió todo lo contrario. Lo que Gustav Klimt representó en este mural es a un hombre, en primer plano, apresado por un monstruo de tentáculos que le ataba las manos y le obligaba a mirar al piso en símbolo de sumisión. Atrás, muy al fondo de la pintura, se observa a tres bellas damas, que representarían la justicia, la verdad y la ley, que miran con nostalgia y con tristeza como el hombre sometido por este monstruo de tentáculos. Esta crítica que se ve representada en este cuadro es muy típica de la época. La ley era bastante criticada en ese momento al considerarse de que solo era realizada por abogados y letrados de espaldas a lo que realmente quería la sociedad. Este cuadro ya no existe, fue destruido en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, lo que representa es un claro ejemplo de cómo las personas de esa época veían las leyes.
ejemplos nos demuestran que la pintura en general puede ser una gran fuente para entender cuál era la lógica, la representación y la reputación de árbitros y jueces en determinadas etapas de la historia. Porque al final lo que se plasman en estos cuadros no solo son las ideas de un pintor, sino un reflejo de lo que la sociedad en la que él vivió pensaba sobre las figuras que representa. Sin duda el arte es muy importante en la formación de un estudiante de Derecho. En el caso particular de las pinturas, que son las expresiones sobre las cuales vamos a conversar este día sábado, encuentro similitudes entre la interpretación de una pintura y la interpretación de una norma. Yo no soy experto en arte, pero creo que para interpretar una pintura se debe tener en cuenta que debemos ir más allá de la literalidad de la representación. Entender los símbolos que se pueden presentar en esta y comprender qué se quería representar al momento de incluirlos en la pintura. En el caso de las normas ocurre algo similar. Un buen abogado y por tanto un buen estudiante de Derecho debe aprender a interpretar las normas, yendo más allá de su literalidad, entendiendo el contexto en el que fueron escritas, pero sobre todo cuál es su utilidad el día de hoy. Cuál es su utilidad en el caso en concreto en el que serán aplicadas y por qué son pertinentes recurrir a ellas. Es por ello que espacios como estos, propiciados por la Comisión de Arte y Derecho, son muy importantes. No solo porque ayudan a que los alumnos puedan entender mejor una obra de arte o puedan construirla por ellos mismos, sino porque fomenta la sensibilidad artística que también tiene un gran impacto en el desarrollo y la labor como abogados.